Es un material de muy baja densidad, por lo tanto nos permite, como decíamos, confeccionar prótesis de gran volumen y dificulta entonces la técnica de colado. Solamente como título informativo vean la comparación entre las normas mínimas establecidas para las normas ISO 6871, que habla de las propiedades de los metales, donde el módulo elástico, me voy a centrar en el módulo elástico, que es la flexibilidad de la aleación, el titanio y el titanio comercialmente puro y la aleación de titanio tienen entre 100 y 113 gigapascales. No es tan baja como las aleaciones de tipo 0, 1 y 2 que vimos, pero tampoco de las más altas. Por eso va a tener un efecto sí positivo sobre la dureza. ¿Sí? Entonces fíjense que el módulo elástico y la dureza, por más que están acompañados, es decir, un metal o un material que tenga alto módulo elástico, habitualmente tiene más dureza y más resistencia. ¿Cómo se pueden obtener entonces estructuras metálicas? Básicamente en estos tres mecanismos. Las más comunes y más antiguas, la técnica de colada, la técnica de maquinado y la técnica con uso de láser. Esta técnica de láser es un material el metal, se provee en forma de polvo y es una máquina que va por capas, con el láser va solidificando el metal, ¿sí? Es decir, es fundido por el uso de un láser. Entonces se aplica una capa de polvo, el láser solidifica el metal, ese metal en estado de polvo, esta plataforma baja, aplica otra capa de polvo, el láser actúa y así se va formando por capas, por eso se lo considera también una impresión 3D, a pesar de que es un material que lo adquirimos en forma de polvo, ¿sí? Entonces, para la técnica de colada, como decíamos, necesitamos el metal, necesitamos el revestimiento y necesitamos la cera, los tres grupos de materiales. Las ceras, ¿para qué las vamos a usar? Para confeccionar. En primera parte, lo que llamamos el patrón de colada o patrón de cera, que es, ni más ni menos, la restauración confeccionada en este material orgánico. Estas ceras van a estar compuestas por ceras naturales, ceras sintéticas y aditivos que le van a cambiar las propiedades a la cera, para confeccionar entonces, en este caso, un puente odontológico de 4 piezas en el sector posterior. ¿Sí? Si se fijan en este ejemplo, el camino y el primer molar son pilares y los dos premolares son la brecha. Este patrón de colada también necesita, para poder después, en el área de colada, que el metal inyecte, poder inyectarlo y que llegue a la zona de ese puente, necesitamos esos bebederos que son, ahora vamos a ver la función que tiene el bebedero, pero es por el camino por donde va a entrar el metal a ese módulo. Estas ceras de las que estamos hablando, por ejemplo, las que tienen 75% de parafina y 25% de carne uva, si se acuerdan, esto lo vimos cuando vimos materiales orgánicos naturales, ¿sí? Tienen un intervalo de fusión de 42 a 86 grados. ¿Por qué un intervalo y no una temperatura fija? ¿Por qué se les ocurre? No es una temperatura fija porque son dos componentes diferentes y cada uno tiene su propia temperatura de fusión. Entonces las ceras, por lo general, como están combinados, no es todo 100% parafina. Si fuera 100% parafina, la temperatura de fusión sería única. ¿Sí? En cambio, como estamos hablando de ceras que tienen distintos componentes, hablamos de que tienen un intervalo de fusión, ¿sí? Entre, en este caso del ejemplo, de 42 a 86 grados centígrados. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con ceras, que muchas veces no le damos mucha importancia, es que es un material orgánico que tiene una temperatura de fusión muy baja y que estos materiales se van a expandir y a contraerse desde el punto de vista del efecto térmico, es decir, las temperaturas que suben y que bajan, lo que van a hacer es un proceso de expansión y contracción de la cera. Entonces nosotros quizás estamos confeccionando acá, que es una temperatura ambiente normal, el patrón de colada, pero después nos lo llevamos a un laboratorio que están con una estufa, ese material que va a hacer, va a aumentar la temperatura, se va a acercar a la temperatura
temperatura de fusión y lo que va a producir es expansión, porque el material cuando pasa del estado sólido al líquido se va a expander. Y después lo llevo a la otra parte del laboratorio que justo hay un ventilador encendido y lo que va a producir es esos efectos de expansión y contracción que van a alterar a nuestro patrón. Y se dice que, en este caso, por ejemplo, de la Panafil y Carnauba, se expande al calentarse y se contrae, perdón, ahí está mal, se expande al calentarse y se contrae al enfriarse por cada grado centígrado de variación de la temperatura en 0,33%, ¿sí? Es decir, que debemos evitar el amplio rango de cambio de temperatura cuando estamos confeccionando el patrón y luego la inclusión del revestimiento. Y hay que hacerlo lo más rápido posible, es decir, yo no puedo hacer hoy el patrón e incluirlo en una semana. Deberíamos hacer el patrón e incluirlo lo más pronto posible para evitar estos cambios dimensionales efecto de la temperatura. Estas ceras vienen de distintos colores y no porque nos guste coleccionar cosas de colores, sino porque las ceras van a tener distintas características desde el punto de vista de la temperatura de fusión y del módulo elástico, ¿sí? Por eso, como vemos ahí, diferentes tipos de cera de acuerdo al módulo elástico. ¿Para qué nos sirve? El módulo elástico, recuerden que nos define la rigidez o la flexibilidad de un material. Es decir, que para disminuir al mínimo la deformación del patrón que se produce como consecuencia del fragor del revestimiento. Piensen que este patrón lo vamos a incluir en un aro de colada que va a estar envuelto, por así decirlo, como ahora vamos a ver, en revestimiento. Ese revestimiento es un material cerámico, que cuando pasa al estado sólido se va a expander. Y la cera, dijimos que al enfriarse se contrae. Entonces, estas diferencias de contracción y de expansión tienen que estar compensadas, porque si no, el molde que nos va a dejar este patrón de colada va a ser diferente y la corona, después ahí vamos a inyectar el metal y después la corona o va a quedar grande o va a quedar chica. Por eso es importante conocer los niveles de contracción que tienen los materiales que son. ¿Quiénes se contraen al enfriar? Dijimos. El metal y ¿qué más? Y la cera. ¿Y el revestimiento qué va a hacer? ¿Se contrae o se expande? Se expande. ¿Para qué? Para compensar la contracción del metal y la cera. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Estos distintos tipos de dureza, entonces, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, podemos hacer un encerado donde las ceras más duras lo utilicemos para la parte de la base y las ceras de dureza menor o más blandas para hacer lo que es la zona de cúspides, de fosas, ¿sí? O las zonas, quizás las más blandas para confeccionar algún punto de contacto, ¿sí? Por eso es que se trabajan estos encerados. ¿Hicieron ya encerado artesanal o convencional sobre el modelo? Sí. ¿Trabajaron con distintos tipos de cera? No. Solo con una. Ok. Otra cosa importante a tener en cuenta en la cera es que estos materiales orgánicos, debido también a estar en tener una temperatura de fusión muy baja, durante el proceso de fabricación se empiezan a acumular tensiones internas dentro de esa cera que después pueden generar distorsiones en el patrón, ¿sí? Por eso el patrón debe incluirse lo más pronto posible para minimizar la distorsión que pueda tener ese patrón. Con las ceras también se confeccionan los bebederos. ¿Qué es el bebedero? Es un conducto circular por el cual que está en el interior del cilindro, por el cual va a comunicar la parte externa con el interior de esa cámara de colada que es donde está el patrón. ¿Qué función va a tener? Permite por un lado la salida de la cera, cuando yo caliento el aro de colada para que salga la cera, y también permite la entrada del metal al momento de la inyección de la aleación fundida. Ese bebedero ustedes ya van a aprender qué características técnicas tiene, pero fundamentalmente esa unión con el patrón de colada y ese reservorio de metal que va a tener todo bebedero, en este caso es un reservorio en forma de cilindro, cuando es una sola pieza el reservorio tiene una forma esférica,
tiene que estar en el centro térmico. ¿Por qué? Porque esa zona es la última que se tiene que enfriar. ¿Por qué? Porque en la técnica de colada, cuando el patrómetro que está arriba, el metal se inyecta y está solidificando ese metal, dijimos que el metal se contrae. Entonces yo necesito que el metal que está en ese reservorio, en esa cámara de reserva o de compensación, sea la última que solidifique. ¿Para qué? Para que a medida que se solidifica el metal del patrón de colada, ese metal que todavía está líquido vaya penetrando y compensando la contracción del metal, ¿sí? Por eso esa cámara de reserva o reservorio de compensación tiene que estar en lo que se llama centro térmico del área de colada. Ese bebedero y el patrón se tienen que unir, obviamente también con un material orgánico, suele ser la misma cera que se va a unir en una zona de no alta precisión. Por ejemplo, nunca se va a unir el bebedero en la zona de los márgenes gingivales. ¿Está bien? Porque ahí nos va a generar algún tipo de imperfección al momento del retiro o el corte una vez certificado el metal. Lo mismo. Sí, acá tenemos una secuencia de fotos en el caso de una técnica de colada de una prótesis parcial removible de cobalto, donde se hace el encerado. Para este tipo de estructuras vienen ya, se compran preformadas las ceras en forma de lámina, en forma de rejilla, incluso de retenedores, o para hacer puentes odontológicos también vienen puentes prearmados con material orgánico y se conforma el bebedero, se incluye en lo que va a ser el aro de colada, y para incluir ese patrón de colada en el aro necesito de un incluirlo en revestimiento. ¿Ese revestimiento qué es? Es un material cerámico que está compuesto entre un 60 y un 80% por material refractario, entre un 15 y un 35% por material aglutinante y otros materiales como modificadores un 5%. Ese material refractario que es sílice, el dióxido de silicio, que puede presentarse en tres formas cristalinas, que son el cuarzo, la triadita y la tridimita y cristobalita. El material aglutinante pueden ser de dos tipos y esto es lo que nos define o lo que nos hace tener que elegir el tipo de revestimiento. Los que son a base de yesos, que el yeso recuerden que es un sulfato de calcio hemihidratado, que se lo utiliza para aleaciones que funden a menos de 1000 grados centígrados. ¿Sí? Si recordamos ahí vimos algunas, como níquel cromo, que tienen más de 1000 grados, con lo cual no puedo utilizar este tipo de revestimiento. Se lo utiliza por lo general las aleaciones que tienen por debajo de 1000 grados, son aleaciones preciosas o semipreciosas convencionales. No lo puedo llevar, no puedo elegir este tipo de revestimiento a base de yesos en aleaciones que funden a más de 1000 grados. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo este revestimiento a más de 1000 grados, se descompone, se forman sulfuros y eso nos genera una contaminación del metal, ¿sí? Por eso ahí dice, a alta temperatura se descompone liberando gases sulfurosos que se combinan con el metal fundido, dando lugar a formación de sulfuros metálicos que luego son difíciles de eliminar. ¿Bien? Entonces, para las aleaciones que funden a más de 1000 grados centígrados, vamos a utilizar revestimientos a base de fosfatos, donde el ejemplo de las aleaciones son las de aleaciones preciosas, semipreciosas para cerámicas y las de base en níquel cromo, que son las que más utilizamos para coronas y puentes, ¿sí? La diferencia es que el que es a base de yesos se suele preparar, siempre hay que ver las indicaciones del fabricante, es un revestimiento más fácil de manipular, se suele preparar con agua destilada. En cambio, los que son a base de fosfatos hay que utilizarlos con un líquido que viene en el avío, que es un líquido que tiene capacidad de expansión.